Mi vida bajo el sombrero, cada día un desafío nuevo, focus siempre en el corazón, resiliencia nos da la razón. Cada quien sabe lo que vive bajo su propio sombrero, nos apoyamos en la lucha, porque juntos somos más fuertes. Es cierto, la unión nos hace fuertes, nuestro grito se escucha siempre, es más fácil lanzar la voz de miles que solo unos. Juntos en esta travesía encontramos fuerza cada día. Con el apoyo que compartimos construimos un futuro divino. Mi vida bajo el sombrero, Don Q nos guía en este sendero. Resiliencia en cada paso, con amor y fe nunca fracaso. Cada quien sabe lo que vive bajo su propio sombrero. Nos apoyamos en la lucha, porque juntos somos más fuertes. Es cierto, la unión nos hace. Buenas noches, queridos porfirinautas. Sean ustedes bienvenidos al capítulo 178 de Mi vida bajo el sombrero. El día de hoy platicaremos con el doctor Francisco Gil White y con mi querido amigo Mark Staroselski para platicar sobre Oriente Medio, la mecha que el mundo ignoró. Mientras el mundo volteaba la mirada, las brasas del conflicto se encendían lentamente en el corazón del Medio Oriente. Las tensiones entre Israel e Irán, lejos de ser un estallido repentino, son el eco acumulado de décadas de desconfianza, amenazas estratégicas, alianzas incómodas y silencios internacionales más que cualquier misil. Hoy, mi vida bajo el sombrero se adentra en esta región convulsa y compleja con dos voces que no solo analizan, sino desnudan el tablero geopolítico. Francisco Gil White, antropólogo político e historiador, ha dedicado su vida a estudiar el antisemitismo, los conflictos étnicos y las dinámicas de manipulación mediática en Occidente. Mark Staroselski, activista y comunicador, dirige el canal Hablando Claro, un medio independiente que se atreve a mirar el conflicto sin filtros. Testigo directo de la vida cotidiana en Israel, ha construido una audiencia fiel gracias a su claridad frontal, su crítica a la desinformación y su defensa apasionada al derecho a narrar la realidad desde adentro. Este episodio no busca respuestas fáciles ni discursos complacientes. Aquí se expone lo que muchos prefieren simplificar: las razones detrás de la guerra, la fractura emocional de una sociedad en vilo y el precio humano de un conflicto que amenaza con salirse de las fronteras. Porque si Oriente Medio arde, el mundo entero respira humo. Queridos porfirinautas, demos la bienvenida a Francisco y a Mark en este capítulo de Mi vida bajo el sombrero. Comenzamos. Hola queridos amigos, soy Irving Gatell, reconocido comunicador, y hoy quiero hablarles sobre una condición hereditaria muy rara, pero muy seria: las porfirias. Las porfirias son un grupo de trastornos hereditarios que resultan de la acumulación de porfirinas en el cuerpo. Estas sustancias son esenciales para la producción de hemo, un componente crucial de la hemoglobina que transporta oxígeno a la sangre. Existen dos tipos principales: porfirias hepáticas, que afectan al sistema nervioso y pueden causar síntomas como dolor abdominal severo, debilidad muscular, confusión, convulsiones y orina de color oscuro. Porfirias cutáneas, que afectan la piel, provocando sensibilidad extrema a la luz solar, formación de ampollas, despigmentación y úlceras. Aunque la porfiria es hereditaria y no tiene cura, sus síntomas pueden controlarse con un diagnóstico temprano y evitando desencadenantes como ciertos medicamentos, la exposición al sol y el estrés. Es vital reconocer los síntomas
y buscar atención especializada, ya que una crisis de porfiria puede ser mortal si no se atiende a tiempo. Apoyemos a la sociedad mexicana para porfiria en su labor de crear conciencia y brindar apoyo a quienes viven con esta condición. Gracias. Querido Francisco, sé bienvenido a mi vida bajo el sombrero. ¿Cómo estás, don Pues, Gus? batallando. ¿Tú? También muy bien. Oye, estoy muy impresionado de ver que ya tienes hasta tema musical y video y toda la cosa. Pues estamos Muy intentando pro. darle a la gente pues un mejor producto. Digo, realmente empecé por necesidad de para ayudarme con el tratamiento, porque pues es algo complejo, pero pues entre más profesional se pueda hacer y mejor resultado le podamos entregar a la gente que nos hace favor de vernos, pues yo creo que, digo, siempre he dicho que yo no soy entrevistador ni soy comunicólogo, simplemente por eso pongo que es una plática, porque pues estoy platicando con ustedes, pero sin pretender nada más que ustedes me brinden parte de su tiempo y de su conocimiento. Entonces, pues por eso te invito, porque tú eres especialista en Medio Oriente y siempre te busco para entender con mayor claridad lo que ocurre, sobre todo en Medio Oriente, en particular, pues lo que está pasando con Israel como protagonista en una serie de crisis que ahorita están un poco ya más calmaditas, pero vaya que estuvieron movidas, ¿no? Sí, pero esto no ha acabado. Esto no va a acabar hasta que no haya una victoria decisiva de Israel. Desgraciadamente, los yihadistas no van a descansar. Entonces, esto no, realmente lo que estamos viendo es una semipausa, no ha sido el final de nada. Y hoy te quería preguntar, ¿qué pasó con Mark? No, fíjate que cuando hice esta introducción yo había invitado a Mark para platicar contigo. Qué bueno que me dices para aclararle a la gente. Pero después yo me puse mal, entonces cuando teníamos la entrevista, tú me hizo favor, Mark, de platicar contigo. Entonces, no la modifiqué para decirle a la gente que íbamos a platicar originalmente, Mark, tú y yo. Pero ahorita solo le entramos al quite tú y yo. Ok, sí, claro. Pues, ¿cómo describes ahorita el estado, el Medio Oriente, y sobre todo con Israel como protagonista? Pues estamos en una situación que, digamos, en el corto plazo mejora un poco la situación de seguridad de Israel porque ha quedado rebajado el eje de Irán. Sí. Irán, propiamente dicho, también está debilitado. Hezbollah descabezado, reducido. Hamas, yo creo, a punto de ser destruido finalmente. Yo espero que sí sea el caso. Digo, todavía están diciendo que si negocian, que si no sé qué, que no sé cuánto, pero yo creo que ahora sí vamos a ver la destrucción de Hamas, y espero que sí. Pero el panorama más general sigue siendo obviamente muy peligroso para Israel, sí. Porque pues el costo económico de estas guerras ha sido muy alto para el Estado judío. Claro. Se ha creado mucha división interna, que era lo que se buscaba con el ataque de Hamas. Sí. Lo que se buscaba era producir una guerra civil en Israel, y la estrategia de Hamas de no entregar a todos los rehenes tiene ese objetivo, porque ellos entienden que si no entregan a todos los rehenes, entonces Israel se divide en dos, se divide en los que dicen tenemos que hacer cualquier cosa por recuperar a los rehenes, y los que dicen, oye, ¿de qué estás hablando? Necesitamos una política para proteger a todos los israelíes. No podemos sacrificar el Estado de Israel porque tomaron unos rehenes. Claro que si podemos liberar a los rehenes sin sacrificar el Estado de Israel, por supuesto que hay que intentarlo, pero esta insistencia de como de la mitad de Israel de hacer cualquier cosa que pida Hamas, hazla para que... No, eso desprotege a todos los israelíes, ¿no? Entonces se genera esa división que los está empinando a una guerra civil, que es lo que buscan los terroristas.
y eso pues vuelve vulnerable al Estado judío. Y más ampliamente, pues tienes que las fuerzas del yihadismo no se detienen, o sea, puede que hayan sido reducidas un poco, pero van a reagruparse, van a conseguir dinero, van a empezar a reconstruir su infraestructura terrorista y van a regresar al ataque. Y detrás de todo ese apoyo que están recibiendo los yihadistas, están los gobiernos más poderosos del mundo, están los gobiernos de Estados Unidos y de Europa, ¿no? En nuestro último podcast, tanto lunes como martes, porque ahora los hacemos en inglés el lunes y en español los martes, en nuestro último live, Sí. Entrevistamos a nuestro colaborador Enrique Pressburger, perdón, y él nos estuvo presentando su investigación en donde documenta que por mucho la proporción más grande de dinero que está siendo dirigida a financiar toda la infraestructura terrorista Sí. viene de Estados Unidos y de los países europeos y de la ONU, y no de los países yihadistas. O sea, el grueso del dinero para alimentar y financiar todo este horror que estamos viendo, todo el crecimiento yihadista en todos lados y las guerras en Oriente Medio, el financiamiento principal viene de Estados Unidos, Europa y la ONU. La intención Entonces, de ellos... eso va a continuar. Ok. Y bueno, ahora habíamos platicado la última vez que me hiciste favor de estar conmigo acerca del papel concreto de Netanyahu, que en aquel momento estaba a punto de caer. Digo, había gente que no lo quería, lo criticaba mucho y después empieza el conflicto, parece que se reivindica. Ahorita, ¿cómo está el papel de Netanyahu ante el pueblo de Israel? No te escucho, Francisco. No sé si se fue la... Discúlpame. El papel de Netanyahu, pues, se ha convertido en una figura polarizante para los israelíes. Hay gente que está muy a favor y hay gente que está muy en contra, porque justamente hay esta división, ¿no? Y entonces los israelíes se dividen en los que apoyan y en los que se oponen a Netanyahu. Pero esa controversia, en mi opinión, deja de lado lo que realmente sucede, porque los que se ponen del lado a favor de Netanyahu lo consideran un defensor de Israel, un gran patriota, etcétera, que está combatiendo el yihadismo, mientras que los que están en contra de Netanyahu lo ven como demasiado violento, no suficientemente preocupado por los rehenes, supuestamente opresivo con los árabes palestinos, etcétera. Entonces, es una controversia que en mi opinión es estéril, porque en realidad Netanyahu es el autor de todo el problema que estamos viendo. Él es el que primero negoció con la OLP y produjo el primer movimiento para lo que se vuelve los acuerdos de Oslo, que se traen a los terroristas dentro de Israel. Él es el que era el funcionario más alto del Ministerio de Relaciones Exteriores israelíes en la Conferencia de Paz de Madrid en 1991, que es cuando empiezan esas negociaciones, que se firman tan solo 2 años después. Entonces fue la iniciativa de Netanyahu la que produjo la camita sobre la cual se negoció todo lo demás. Él no está defendiendo a Israel del terrorismo, él es el que se trajo a los terroristas adentro de Israel, todo lo demás es un show. Entonces, y cuando examinas la forma, a ver, él es el que liberó a los terroristas que hicieron el 7 de octubre. Sí. Él es el que hizo la negociación cuando Hamas regresó a Gilad Shalit, un soldado israelí que habían secuestrado. A cambio de Gilad Shalit, Netanyahu soltó 1,000 terroristas de las cárceles israelíes. Y esos terroristas son los que hicieron el 7 de octubre. Ahí, incluido en esos que liberaron, iba Yehia Sinwar, el mastermind, el que planeó toda la operación del 7 de octubre. Ok. Y es Netanyahu el que estaba de turno el 7 de octubre, cuando sucedieron todas estas
fallas imposibles que le permitieron a Hamás entrar y masacrar a toda esa gente y tomar a los rehenes, ¿no? Claro. La forma como ha peleado Netanyahu esta guerra es como sirviente del gobierno de Estados Unidos, no como un patriota israelí. Y cada vez que Estados Unidos dice, haz un cese al fuego aquí, haz un cese al fuego allá, negocia esto, negocia el otro, ya salte del Líbano, no entres a Siria, etcétera, a todos les hace caso. Y todas las órdenes que dan los gringos, ya deja de bombardear Irán, etcétera. Todas las órdenes que dan los gringos están diseñadas para que Israel nunca pueda terminar, no pueda ganar sus guerras. ¿Por qué Netanyahu se comporta como si fuera un agente de los gringos y de los yihadistas en Israel? ¿No? Esta no es la crítica que le hacen a Netanyahu. Y por lo tanto, la controversia sobre Netanyahu, pues es estéril, es una distracción, no está atendiendo el problema que representa este señor. Lo que necesitan los israelíes es un verdadero patriota, que no le haga caso a Estados Unidos cuando el presidente gringo dice te tienes que detener y ya no le pegues a los yihadistas y ya no defiendas a Israel. No, pues en Israel necesitamos un primer ministro que esté totalmente decidido con la derrota total de todos los terroristas, no nada más Hamás. Claro, claro. Hay que hacer lo mismo con la OLP en Judea y Samaria. Entonces, estas declaraciones que hace él de que hoy mismo puede terminar la guerra si entregan a todos los rehenes, ¿es nada más opción? ¿O realmente crees que si entregan a todos los rehenes, sí, eso es a cambio de algo. O sea, jamás no va a entregar a los rehenes si no obtiene nada. Entonces, la preocupación de todo el mundo es que si se hace un arreglo, si se llega a un acuerdo con Hamás, eso va a dejar a Hamás en pie. Porque, ¿por qué habría Hamás de regresar a los rehenes si no va a obtener nada? Claro. Entonces, no estás negociando con una organización que está preocupada por los árabes palestinos, los usan de escudos humanos, ¿no? Sí, entonces, si fuera una organización distinta, que sí está preocupada por el bienestar del pueblo que supuestamente representa, entonces tú podrías decir, bueno, pues pueden bajar las armas y entregar los rehenes porque eso quiere decir que van a salvar a los árabes palestinos de más destrucción, etc. Pero no, a ellos les interesa que los árabes palestinos sean destruidos porque se convierte en el argumento mediático. Claro. Porque todos los medios occidentales cooperan con la estrategia terrorista de Hamás. Entonces ellos quieren que se mueran los árabes palestinos para que los medios occidentales le echen la culpa a Israel, etc. Entonces con ellos, como no están interesados en los árabes palestinos, no puede haber una negociación en la que uno de los beneficios para Hamás es la protección de esa gente. Esa gente no les importa. Claro. Entonces, lo único que le importa a Hamás es su propio poder. Entregar a los rehenes tendría que ser a cambio de quedarse de pie, quedarse con algún coto de poder en Gaza. Por lo tanto, esas negociaciones son... participar en esas negociaciones es nuevamente entrarle a la estrategia de Hamás. Lo que debe de hacer un primer ministro israelí patriota es desde el principio dejar claro que la política es nunca negociar con terroristas y luego cumplirla, nunca negociar con terroristas. Por supuesto que eso puede costar la vida de civiles que los terroristas toman como rehenes. Claro que eso puede pasar cuando no negocias con terroristas, sin duda. Pero si negocias con terroristas, lo que produces es más crimen, porque le demuestras a los terroristas que la toma de rehenes tiene un retorno y entonces estás incentivando que tomen más y más y más rehenes. Por eso ya estamos viendo eventos gigantescos como el del 7 de octubre, en donde ya no están tomando un rehén, un soldado israelí, sino que están tomando 250 civiles, ¿no? Eso es una consecuencia de la política del Estado judío de negociar a cambio de rehenes. Si tú nunca negocias a cambio de rehenes y en cambio cada vez que toman un rehén entras y los bombardeas y los destruyes, pues lo que aprende el terrorista es ¿para qué tomé ese rehén? No me sirvió de nada, nada más me fue peor. Y entonces la siguiente vez ya no tomas otro rehén porque ya aprendiste la lección. Lo que el gobierno de Israel le ha estado enseñando a los terroristas es la lección contraria. Les han estado enseñando que tomen más y más rehenes porque siempre obtienen algo y cada vez obtienen más. Claro. Ese no es un gobierno patriota, ese es un gobierno que está colaborando con la estrategia de los terroristas y por lo tanto debe de considerarse un gobierno enemigo, traidor. Entonces, si te estoy entendiendo bien, para poner una referencia,
Es como el caso aquí en México de los Levarón, que cuando les secuestran a su primer familiar, ellos deciden no pagar rescate, porque dicen, si pagamos este rescate, nos van a seguir secuestrando. Es esa lógica, es la misma lógica. Es la misma lógica. Ok, la otra pregunta, ¿tú crees que se están reagrupando entonces? Claro, siempre. Los yihadistas, para los yihadistas, el significado mismo del universo es el exterminio del pueblo judío. Sí. Y luego la dominación total de todos los infieles. Nos vienen a esclavizar a todos y los que se quejen nos van a matar. Entonces, por supuesto que se están reagrupando. Ellos no van a descansar hasta no conseguir su meta mística, escatológica, apocalíptica, que es la destrucción o la esclavitud de todos los infieles, que somos nosotros, empezando por los judíos, por supuesto. Sí, claro. No se van a detener. Entonces, la única solución a ese programa de exterminio y de esclavitud que ellos tienen para todos nosotros es derrotarlos. No hay más. Los tienes que derrotar. Pero va en contra de la lógica que también ya hemos platicado, que me explicaste tú, de la misma creación del Estado judío, ¿no? Que ahí se mete la ONU, se mete Estados Unidos y pues siembran un problema en vez de crear una solución. Y eso lo han venido fomentando a través de los años porque les conviene la narrativa y les conviene también, pues me imagino que en venta de armas y demás cosas, ¿no? ¿Quién siembra el problema, perdón? Cuando nace Israel y según ellos toman parte del territorio que era de los palestinos. No, eso es falso, eso no sucedió. No, por eso, es lo que te estoy diciendo, que es la narrativa que nos vendieron, pero viene siendo parte de lo mismo, lo que estamos viviendo. Pero es importante siempre señalar que esa narrativa que le venden a uno en las universidades y en los medios es perfectamente falsa. Lo que hizo la ONU en 1947 fue proponer la creación de 2 estados. Se propuso una solución de 2 estados en 1947. Ahora todo el mundo dice que el problema es que no hay 2 estados. Bueno, pues los propusieron en 1947 y los judíos dijeron, aceptamos la solución de 2 estados, a pesar de que eso requería darle mucho del territorio que le habían prometido a los judíos, dárselo a los árabes. Y los judíos de todas maneras dijeron, ok, una solución de 2 estados. Los árabes son los que dijeron, no queremos una solución de 2 estados, lo que queremos es exterminar a los judíos. Queremos que no haya un solo judío en Oriente Medio. Lo dijeron en voz alta. Azam Pasha, que era el secretario general de la Liga Árabe, dijo en una entrevista pública en un periódico egipcio muy importante que es Akhbar al-Yom, dijo, si los judíos aceptan la oferta de la ONU, vamos a lanzar una guerra de exterminio. Esa es una cita textual. Dijo, vamos a lanzar una guerra de exterminio mundial. Van a venir yihadistas de todo el planeta a redimirse y ganarse el cielo asesinando al pueblo judío en Oriente Medio. Todo eso dijo Azam Pasha, lo anunció. Y luego cuando los judíos sionistas aceptaron la oferta de la ONU, Azam Pasha y Haj Amin al-Husseini, el jefe, que era su mentor, el padre fundador del movimiento árabe palestino, y los demás jefes árabes en el resto del mundo y musulmanes, cumplieron la promesa, la cumplieron, lanzaron una guerra de exterminio, nada más que la perdieron. Sí. ¿Ok? La perdieron. Entonces, ese es el origen del conflicto. Los judíos no estaban arrebatando tierra de los árabes. Ellos estuvieron totalmente de acuerdo que se hicieran 2 estados, uno para cada quien, sin arrebatarse nada. De hecho, la tierra que los judíos sionistas estaban sembrando, la que estaban cultivando, toda la habían comprado. Le habían pagado a los árabes que tenían título de tierra y querían libremente vender. Oye, te ofrezco tanto. No, quiero más. Bueno, te ofrezco tanto. Sí, perfecto, te la vendo. Pum. No le fueron a arrebatar su tierra a nadie. Claro. Los árabes que perdieron tierra o perdieron sus casas en la guerra de 48, las perdieron porque lanzaron una guerra de exterminio contra los judíos. Cuando tú lanzas una guerra de exterminio y pierdes tu casa o pierdes tu tierra, te amuelas. ¿Para qué lanzaste una guerra de exterminio? Te amuelas. Claro. Te quedaste sin tu casa, te quedaste sin tu tierra y ahora te jodes.
lo que tenías que haber hecho es no lanzar una guerra de exterminio contra tu prójimo. Claro. Ahora te amuelas, te jodes. Entonces, esa es la razón de que haya habido desplazamiento de población, de que haya gente que perdió su casa, de que haya refugiados. Todo eso es culpa de la guerra de exterminio que lanzaron los árabes. Y ahora están diciendo que quieren las tierras que rechazaron en 47 y que la OLP en 1964, la OLP es la Organización para la Liberación de Palestina, es el grupo que supuestamente, oficialmente representa a los árabes palestinos y que ahora llamamos la Autoridad Palestina, desde que los metieron a Israel, ¿ok? Entonces, ese órgano, la OLP, en 1964, en su primera constitución, en su constitución fundadora, declararon en el artículo 24 que estos territorios que ahora están reclamando como supuestamente Palestina, ¿no? Sí. Judea, Samaria y Gaza, o sea, lo que ellos llaman Cisjordania y Gaza, sí. En su constitución de 1964 dijeron, no son Palestina, estos territorios no son parte de Palestina. Bueno, pues entonces lo rechazaron formalmente 2 veces. Claro. Y ahora también hay unilateralmente Israel cede parte de la franja e inclusive les deja construido pues infraestructura y ellos llegan y demuelen todo, ¿no? Es verdad, a pesar de todo eso, los israelíes metieron a estos terroristas al Estado judío. Eso, como dije, es culpa de Netanyahu. Obviamente también es culpa de Rabin y Shimon Peres y todos. Por supuesto que eso también es cierto. Lo que pasa es que yo enfatizo a Netanyahu porque él es el que lo inició y porque nadie le echa la culpa. Sí. Ya desapareció de la historia que Netanyahu es el que echó a andar todo esto. Netanyahu y Yitzhak Shamir. Fue la derecha la que lo echó a andar. Ya nadie entiende eso. Sí. Pero después metieron a los terroristas al Estado judío y luego les regalaron Gaza, se las regalaron. En 2005, los judíos israelíes dijeron, bueno, nos salimos de Gaza, vamos a hacer el experimento, les damos Gaza, vamos a sacar a todos los judíos que viven ahí y vamos a ver cómo se gobiernan los árabes palestinos, como un paso intermedio para que ya tengan su soberanía y su Estado, etc. Y lo que pasó fue el 7 de octubre. Eso es lo que ganó Israel, regalándole Gaza primero a OLP Fatah, sí. y luego OLP Fatah, la autoridad palestina, se la regaló a Hamas, y el resultado fue el 7 de octubre. A ver, Francisco, te voy a hacer una pregunta que me han hecho a mí y escucho mucho. Sí. ¿Por qué defienden tanto a Israel si todos lo pintan como que son también los malos en esta gran historia? ¿Quién defiende a Israel? ¿Mandé? ¿Quién defiende? Probablemente el pueblo israelita está muy, muy indignado, pues yo lo estaría también, si me llegan a invadir, como pasó. Pero entonces, ¿cuál es la pregunta? Mucha gente no lo entiende. Mucha gente está viendo que a los israelitas como los malos, los que están agrediendo, los que tienen... Bueno, pero eso se explica muy fácil, Don Q, porque los medios de información... A ver, la gente no tiene acceso a la realidad. Sí. No tiene. Entonces, ¿qué ideas sobre el conflicto entre el Estado de Israel y Hamas puedes tener en tu cabeza? Pues no son ideas ni percepciones directas. No, para nada. ¿No? Los occidentales no estamos viajando a Gaza, no estamos caminando en Gaza, no estamos entrevistándonos con soldados israelíes, no estamos incrustados en sus operaciones, no, directamente no estamos atestiguando absolutamente nada. Entonces, cualquier idea que yo tenga, cualquier percepción que yo tenga, etcétera, todo me está llegando a través de los medios. Absolutamente todo. Entonces, ¿la gente por qué cree que Israel es el malo? Porque los medios les están diciendo que Israel es el malo. Claro. La última acusación, y ellos no tienen acceso a la realidad, la última acusación fue que Israel supuestamente está produciendo una hambruna en Gaza. Mentira. Así es. Para hacer esa acusación, el New York Times utilizó un fraude que fue presentar una foto de un niño que se veía muy flaquito y dijeron, mira, este es un niño desnutrido. La madre obviamente estaba bien alimentada, lo cual le debió haber dicho a todo mundo, esto es una mentira. ¿Cómo va a estar bien alimentada la madre y el niño se está muriendo de hambre? ¿En qué parte del planeta ha sucedido eso alguna vez? Nunca.
Ningún animal, ni tampoco el animal humano hace eso. Todo mundo siempre salva a su niño antes de que se muera. Te mueres primero de hambre tú que tu niño, siempre. Entonces, la madre está bien alimentada y el niño supuestamente muriéndose de hambre. Obviamente es una mentira. Lo investiga tantito David Collier, un periodista independiente, y descubre con los registros médicos que efectivamente el niño no está desnutrido, tiene una enfermedad genética que afecta el desarrollo de sus músculos, y por eso se ve anormalmente flaquito. Si está flaquito, no está desnutrido. Bueno, si el New York Times tiene que recurrir a un fraude para tratar de convencernos de que hay hambruna en Gaza, entonces, obviamente, no hay hambruna en Gaza. Si hubiera hambruna en Gaza, el New York Times no se arriesgaría a que lo exhibiera David Cole. Se tuvieron que retractar. Entonces, si realmente hay una hambruna en Gaza, ¿para qué te arriesgas a que te exhiban como un mentiroso? Claro. Al contrario, publicas fotos de niños que sí se están muriendo de hambre, ¿no? ¿Qué necesidad hay de armar un fraude si sí hay niños muriéndose de hambre? Ninguna. Bueno, pues entonces sabemos que no hay ninguna hambruna en Gaza, porque esto es lo que hizo el New York Times y esto es lo que hizo el resto del sistema de medios para demonizar nuevamente a los israelíes. Y como eso, todo, se la pasan diciendo mentiras. Por ejemplo, te reportan todo el tiempo el número de presuntos civiles que están muriendo en Gaza y te hablan de cifras de 60,000 civiles que supuestamente se murieron en Gaza. Discúlpame, 60,000 muertos es la cifra que da Jamás. Dice el Ministerio de Salud de Gaza que sean muertos. Por favor, el Ministerio de Salud de Gaza es jamás, y todos estos periodistas occidentales que están en todos estos medios, en el New York Times, todos los medios, están repitiendo nada más las cifras que da los terroristas de Hamas sin explicarle a la gente que esto viene de los terroristas. ¿Por qué le vas a creer? ¿Por qué le vas a creer a los terroristas cualquier cosa? Obviamente que las cifras son inventadas y además nunca te dicen, no, pues de estos 60,000 tantos son civiles y tantos son combatientes. Nunca te dicen, ¿no? Sí. Entonces no puedes creer la cifra ni siquiera dice cuántos son civiles, y los medios occidentales reportan la cifra de los terroristas como si todos fueran civiles inocentes. Por favor, todos estos comportamientos. Por esto me interesaba hablar contigo, porque te digo, yo he escuchado y he visto mucha gente que es que no entiendo por qué los israelitas se están comportando así. Bueno, pues es que hay que entender todo el contexto que hay atrás de lo que estamos viviendo. Y la gente dice, no entiendo por qué Israel está destruyendo todo Gaza. Sí. Discúlpame, no hay otra política que pueda funcionar aquí más que la destrucción total de Gaza, porque en Gaza no hay infraestructura civil. Esto es algo que yo he explicado en muchos espacios. Los medios occidentales le dicen a la gente que Israel está destruyendo la infraestructura civil de Gaza. ¡Mentira! En Gaza no hay infraestructura civil. Todo el suelo de Gaza está encima de una red de túneles que ellos construyeron abajo, que son túneles terroristas, son túneles para mover terroristas de un lado a otro, para que se escondan cuando llegan los israelíes, para que muevan rehenes de un lugar a otro, para mover municiones y equipo militar, etcétera. Eso es una red terrorista. Entonces, como esa red de túneles está abajo de todo Gaza, todos los edificios de Gaza son infraestructura militar porque están protegiendo esa red de túneles y están vinculados con esa red de túneles. Además de eso, han utilizado las casas de particulares para esconder rehenes, utilizan hospitales, cuarteles, tienen baterías de misiles en las guarderías, en las escuelas de los niños. Por favor, ahí no hay infraestructura civil, por lo tanto, todo tiene que ser destruido, absolutamente todo. Si no lo destruyen todo, el día de mañana eso lo vuelven a emplear para empezar a matar más judíos israelíes, porque a eso se dedican. Entonces, la gente ve mucha destrucción y los medios no le están explicando a la gente que lo que se está destruyendo es infraestructura terrorista. Todo eso es infraestructura terrorista. Digo, explican lo que a ellos les interesa que sea la explicación oficial, pero como bien dices tú, pues no dicen la verdad. Incluso creo que en un mapeo que yo vi por ahí de túneles, hay algunos que están incluso en Israel, ¿no? Claro, construyeron algunos túneles para penetrar Israel, y tienen túneles inclusive en las zonas rurales. O sea, los túneles recorren todo.
Sí, es O sea, impresionante. ni el campo es civil en Gaza. Qué barbaridad. Entonces, ¿aquí Trump es una solución o es un problema? Trump es lo mismo que Biden, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna El diferencia. mismo problema. Lo único que cambia es y tenemos toda una serie en Management of Reality. Y si ustedes van a franciscogilquite.com y pican el botón de los artículos, ahí van a ver una serie de artículos para explicar qué es Trump. Lo único que cambia con Trump es la portada, la fachada. Claro. La política es la misma. La política es ver cómo le hacen para que Israel no pueda ganar ninguna de sus guerras y trabajar muy duro para echarle la mano a los enemigos de Israel, ¿no? Armar a Arabia Saudita, armar a Egipto, armar al Líbano, que es Hezbollah, detener a Israel cuando le está dando una buena paliza a los ayatolás iraníes. Estados Unidos está aliado con Qatar, que es el autor del ataque del 7 de octubre, ¿no? Ellos son los que han estado ahí financiando la infraestructura terrorista de Hamas junto con Irán. Y Estados Unidos tiene una alianza íntima con Qatar. En fin, todo el cuadro te grita. Sí. Y cuando los israelíes no hacen caso inmediatamente a lo que piden los gringos, entonces les dicen, bueno, entonces ya no te voy a dar estas bombas que necesitan y ya no te voy a dar esto, porque hay una dependencia militar de Israel con Estados Unidos, claro, que fue creada por los jefes israelíes, otra traición, sí, y eso permite que Estados Unidos tome el control de la política exterior israelí, claro, y los manipule en detrimento de la seguridad israelí. Oye, y en el caso de Irán, ¿eso está en pausa también? ¿Crees que pueda volver a empezar? Claro, Irán ya está obteniendo material bélico de los rusos y de los chinos para reconstruir y volver a atacar a Israel. Esto ya está sucediendo mientras platicamos, por supuesto. Ahora, ¿sí destruyeron realmente las dos plantas de enriquecimiento de uranio? No creo. No creo. Pero no, aunque las hubiesen destruido por completo, que no sí creo, lo que yo he visto es que todos los expertos están de acuerdo que no tiene sentido suponer que se destruyó todo el uranio enriquecido. Claro. Y el uranio enriquecido es la parte más importante. Sí. Eso es lo que más trabajo cuesta, es el enriquecimiento de uranio. Entonces, si eso sobrevivió, bueno, pues entonces la parte más importante del programa nuclear iraní sobrevivió. Y entonces es cuestión nada más de reconstruir algunas, porque si ya tienes el uranio enriquecido, lo único que te falta es armar la bomba. Claro. Para armar la bomba no se necesitan esas plantotas que tenían. Sí. La bomba la puedes armar en casi cualquier lado. Lo que es muy difícil es el uranio enriquecido. Y parece ser que eso sobrevivió. Ok. Entonces, este eje que hablan de Irán, Rusia, China, en oposición a Israel y Estados Unidos, es otra fantasía. Mira, esto lo hemos explicado en Management of Reality. Sí. Imagínate que tú eres mi peor enemigo y quieres matarme. Sí. Y yo voy, o imagínate que la gente cree que tú eres mi peor enemigo y que quieres matarme, ¿ok? Sí. Y luego la gente se entera de que yo fui y te regalé una pistola. Claro. O que tú y yo juntos diseñamos un arma letal y la dejamos en tu casa. ¿Qué debemos de concluir sobre tu relación conmigo? Pues que te tengo confianza. Claro, que no somos enemigos. Claro. Si alguien es mi enemigo mortal y está tratando de matarme, lo último que yo voy a hacer es ayudarle a desarrollar un arma letal. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Bueno, el gobierno de Estados Unidos, como ya se ha reconocido en todas partes, el gobierno de Estados Unidos envió conocimiento técnico, material y financiamiento a un laboratorio militar chino en Wuhan, con lo cual les ayudaron a los militares chinos a desarrollar armas biológicas de destrucción masiva. Sí. Bueno, eso no lo haces más que con tu más íntimo aliado.
Solamente a tu más íntimo aliado le ayudas a desarrollar armas biológicas de destrucción masiva. Lo cual quiere decir que los jefes gringos y los jefes chinos no son enemigos. Es puro cuento. Otra vez más regresamos. Puro cuento. Es administración de la realidad. Estos están todos de acuerdo. Sí. A ver, ya estuvimos diciendo aquí hace unos segundos que el gobierno de Estados Unidos se dedica a socavar la seguridad israelí y a apoyar a los yihadistas que quieren destruir a Israel. Lo acabamos de decir. Sí. Entonces, no puede ser cierto que si China está también tratando de destruir a Israel, está en contra de Estados Unidos. No, esa es la política de los jefes gringos. Y los jefes gringos le están ayudando a los chinos a desarrollar armas. Qué cosa. El sistema de alianzas lo interpretas así, no con las declaraciones públicas de los gobernantes. Los gobernantes no agarran el micrófono para informar a nadie, agarran el micrófono para manipular. Entonces, todas esas declaraciones de yo soy amigo de fulano, soy enemigo de perengano, etcétera, te las pasas por el arco de triunfo, no tienen valor informativo, ningún valor informativo. A lo que le tienes que poner atención es a las cosas que cuestan miles de millones de dólares y que tienen consecuencias estratégicas colosales para los distintos estados que están jugando el juego del poder mundial, ¿no? Entonces, si Estados Unidos se gastó miles de millones de dólares, que se los gastó, por ejemplo, invadiendo a Irak, y la consecuencia de eso es que Irak se convierte en la provincia occidental de Irán, y además Irán obtiene, como resultado de la invasión gringa de Irak, Irán obtiene un corredor de tierra hasta la frontera norte de Israel, pues entonces la conclusión es que los jefes gringos están tratando de destruir el Estado judío. Claro. Si los jefes gringos le ayudan a los militares chinos a desarrollar armas biológicas de destrucción masiva, Sí. pues obviamente no son enemigos de los chinos. Esto es absurdo. Entonces ya toda la narrativa en los medios y en las declaraciones de pinches chinos y odiamos a los chinos y bla, 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 todo eso es puro cuento. Es pura administración de la realidad. Para entender geopolítica nos tenemos que fijar en los comportamientos que cuestan miles de millones de dólares y sus consecuencias, y en las políticas que tienen consecuencias colosales para el ajedrez geopolítico. En eso te tienes que fijar. Las declaraciones de nada te sirven. Aquí quiero nada más recordarle a la gente que nos ve que eso te costó, Francisco, tu puesto en la universidad por hacer una investigación que era corroborable y por sacar a la luz lo que nos estás diciendo. Bueno, de hecho, la investigación que a mí me costó mi trabajo en la Universidad de Pensilvania, sí, era un simple dato histórico. Yo Sí. lo único que hice fue publicar un dato histórico que está perfectamente bien documentado. Nadie ha retado la documentación. Al contrario, ellos me dijeron, cuando me corrieron, me dijeron, tu documentación está impecable, pero esto no se puede decir. Claro. Y el dato histórico en cuestión es que el movimiento árabe palestino colaboró con los nazis alemanes en el exterminio de los judíos europeos. Esto es algo que casi nadie sabe. Entonces, el padre fundador del movimiento árabe palestino, Haj Amin al-Husseini, viaja a Berlín en 1941 y ahí se vuelve el mejor amigo de Adolfo Eichmann, el director del sistema de campos de muerte, y juntos arman esos campos de muerte y los dirigen. Husseini fue codirector de los campos de muerte, padre fundador del movimiento árabe palestino, mentor de Yasser Arafat y Mahmoud Abbas, creador de Al-Fatah, que luego se come a la OLP, ¿no? Sí. Que luego meten a Israel. Entonces, esta documentación que yo publiqué, lo que hace es, delata lo que es el movimiento árabe palestino, pero además delata a los gringos, porque los jefes gringos son los que crearon todo este proceso diplomático para meter con calzador a la organización de Husseini, del exterminador de los judíos europeos, al Estado judío. Eso lo hicieron los gringos. Entonces ahí se delata la verdadera política de los jefes gringos, que es perfectamente consistente con todo lo que estábamos diciendo hace unos minutos. ¿Y por qué son tan incómodos los judíos? Pues para todo el mundo, prácticamente. No, los judíos no son incómodos para todo el mundo, al contrario, los judíos son, como dice el libro de Isaías, son la luz de las naciones.
son, No, son sé. la liberación de todo el mundo. Son incómodos para los gobernantes opresivos. Esa es mi pregunta, más Sí. la replanteo. Para todos los gobernantes opresivos son incómodos, porque los gobernantes opresivos, ¿qué quieren? Quieren convertirnos en esclavos. ¿Ok? Esa es la meta. Entonces, como nos quieren convertir en esclavos, el pueblo judío pues representa una terrible amenaza para ese programa, porque la cultura judía, o sea, toda la legislación judía, la base de la política judía, la filosofía, la ética, todo eso tiene su origen en una revuelta de esclavos. Ok. Uh-huh. O sea, una vez que le recuerdas eso a la gente, que los israelitas eran esclavos del faraón y hay una revuelta, se liberan y en el contexto de esa liberación establecen una nueva ley, ¿cierto? Sí. Bueno, pues entonces, ¿y para qué es esa ley? Pues es una ley para que no vuelva a haber opresión, para que estos esclavos liberados no vuelvan a ser esclavos, claro, para que nadie los oprima, ¿no? Para que sean libres en perpetuidad. Ese es el objetivo de la ley. Y eso es lo que los judíos les enseñan. La luz de las naciones, la luz que están echando los judíos sobre el resto de las naciones es: mira, puedes ser libre, mira, no tienes que estar oprimido, mira, tienes derechos, mira, este es el camino de la ética, eso es todo, de la hermandad, de la paz, de la justicia, de la caridad, de la compasión. Todo eso es lo que está enseñando el pueblo judío. Y por lo tanto, al ser un pueblo organizado alrededor de un recuerdo, de una revuelta de esclavos, de una revolución política que lo que hace es establecer un nuevo marco legal en donde se protegen los derechos de todos y nadie puede ser oprimido, pues obviamente que si tú eres un opresor, te resulta incómodo. Claro, eso te amenaza, porque le va a dar ideas a tus esclavos, los judíos le van a dar ideas a tus esclavos, van a creer que tienen derecho a ser libres y al rato se van a sublevar, y se te acaba tu sistema de opresión en el que tú cómodamente exprimías a toda esa gente. Entonces, esta es la razón de que hay antisemitismo, porque entonces lo que hacen los opresores a través de los medios de información que controlan, a través de las universidades que han corrompido, como la que me despidió, sí, lo que hacen es educar, entre comillas, a la gente para que la gente aprenda a odiar a los judíos. Y entonces la gente es reclutada a los procesos políticos y sociales que acaban permeando a toda la gente. Pues acaban produciendo unos ataques espeluznantes que se repiten siglo tras siglo. La gente que no estudia historia no necesariamente sabe esto, pero la gran persecución de judíos, la conversión forzada, expulsión, matanza, etcétera, la gran persecución de judíos es el fenómeno más recurrente de toda la historia occidental. O sea, en toda la sociología occidental no hay nada más estable que la gran persecución de judíos. Sí. Y siglo tras siglo tras siglo tras siglo. Todo cambia en Occidente, todo cambia. Cambia la cultura, la religión, la economía. Regímenes políticos van Sí, absolutamente todo cambia. Y a pesar de todos esos cambios, siglo tras siglo tras siglo, regresa la gran matanza de judíos, la gran persecución de judíos. Así es. ¿Por qué? Porque si todo cambia, esto nunca cambia. Porque lo que es constante es el contenido de la religión judía, el contenido de la Torá. El contenido de la Torá es el mismo siglo tras siglo tras siglo y por lo tanto, en cada siglo se vuelve un problema para la gente que nos quiere esclavizar. Claro. Ahora, me acuerdo mucho que la primera vez que platicamos me dijiste, yo creía eso, porque fue lo que me enseñaron. Cuando me metí a investigar, pues descubrí que era puro cuento. O sea, yo creía que tenía que haber una solución de 2 estados en Israel y que había que darle Judea y Samaria y Gaza a la OLP, etcétera. Yo creía todo eso porque estaba mal informado. Lo único que yo tenía era lo que me decían las universidades y los medios. Yo no había hecho mi propia investigación. Y entonces, pues, inocentemente, creyendo que los medios y los profes estaban informándome,
Sí. Pues yo aceptaba esta narrativa de que los israelíes estaban oprimiendo a los árabes palestinos y tarugada y media. Pero una vez que empecé a hacer mis investigaciones y descubro toda la historia del movimiento árabe palestino, ahí fue cuando pues, la evidencia histórica me hizo cambiar de opinión. Entonces, la gran, el gran aprendizaje es estudien, no se queden nada más en lo que escuchan. Porque yo por eso le digo a la gente que me lee que no me crea. Y que te corrobe. Si me creen, no estamos avanzando. Exacto. El chiste es que me lean con el mayor escepticismo, inclusive con la emoción y el afán de refutarme. Sí. Y que consulten mis pies de página y hagan todo el esfuerzo posible por demostrar que yo estoy mintiendo o que me equivoco o que exageré siquiera alguna cosa. Por favor, adelante. Esa es la forma de leerme y esa es la forma de leer a todo mundo. Y entonces cuando haces el esfuerzo de delatar a la persona que estás leyendo y demostrar que te están diciendo algo falso y no puedes, entonces sí puedes empezar a adoptar la perspectiva del autor. Pero pasivamente, simplemente suponiendo que el autor es una autoridad honesta y bien informada y que te está bien intencionada y que te está dando conocimiento real, todo eso es para la primaria, para el kinder. No es para adultos libres de Occidente. No. Los adultos libres de Occidente lo que tenemos que hacer es consumir toda la presunta información que nos está llegando con escepticismo y darnos a la tarea de hacer ciencia ciudadana, de investigar nosotros mismos las afirmaciones y averiguar qué base pueden tener o no tener. Querido Francisco, antes de terminar, ¿qué perspectiva tienes tú de lo que viene? No, pues eso ya lo predije yo hace mucho tiempo. Mi libro se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Lo pueden consultar ahí en franciscogilwhite.com. Yo lo que vengo prediciendo desde hace más de 20 años es que va a haber un gran genocidio antijudío en el siglo XXI. Y ya empezó el 7 de octubre. O sea, la predicción ya se empezó a cumplir y lo que ahora queda es ver si vamos a reaccionar a tiempo los occidentales para detener esto. Porque el mensaje que yo le doy a los occidentales es, miren, esto es contra ustedes. O sea, cada vez que hay una gran matanza de judíos, los occidentales terminan siendo esclavos. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Y lo estamos viendo ahorita, los yihadistas en Qatar, por ejemplo, que son los que organizaron el ataque del 7 de octubre, ahí tienen 2 millones de esclavos literales. Entonces, la gente que ataca a los judíos siempre me quiere esclavizar a mí y a ti, siempre. Entonces, pues lo que queda ver es, vamos a ver si los occidentales ahora despiertan para defender su civilización y la defensa de Occidente, la autodefensa de Occidente, comienza con la defensa del pueblo judío. Claro. Y es que muchos creen que al no ser judíos ellos no están en riesgo. Pues pero entonces no han estudiado la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial los antisemitas, los mismos antisemitas que exterminaron a los judíos europeos, mataron más de 64 millones de no judíos y esclavizaron varios cientos de millones de no judíos. Entonces, el chahuizle nos va a caer. Los que creen que el ataque se va a quedar con los judíos, lo que no hicieron en la escuela fue aprender una jota de historia. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Por eso quería tener esta plática, que siempre es padrísimo poder entender tu punto de vista y aprender de lo que tú sabes. Pues un placer. Invito a tu audiencia a que vengan a franciscogilwhite.com y vean la documentación. Voy a poner, de hecho, en la descripción el enlace para que puedan entrar y pues ahora sí que ya los retaste para que demuestren que no estás bien en lo que tú investigas. Lo cual bueno, que hagan el esfuerzo. Claro. Pero, en una de esas sí estoy bien, vamos a ver. No, pero es un gran gesto tuyo al retar de esa manera, ¿no? Claro, es la única manera de avanzar. Totalmente, totalmente. Pues de veras no sabes cómo te lo agradezco, querido Francisco. Como siempre, un privilegio platicar contigo y aprender de ti. Gracias, Arturo. Te mando un abrazo. Eres un hombre que tiene mucha gentileza en transmitir lo que sabe. Y eso no hay que agradecértelo. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y pues seguimos en esto. Cuando haya más que informar, pues te daré lata otra vez.
Perfecto, estoy a tus órdenes, Arturo. Muchas gracias. Te lo agradezco. Te mando un fuerte abrazo. Que pases buen fin de semana. Igual. Gracias, cuídate. Hace fuertes, nuestro grito se escucha siempre. Es más fácil lanzar la voz de miles que solo unos, que solo unos. Que solo unos, que solo unos. Juntos en esta travesía encontramos fuerza cada día. Con el apoyo que compartimos construimos un futuro divino. Mi vida bajo el sombrero, Don Q nos guía en este sendero. Resiliencia en cada paso, con amor y fe nunca fracaso. Cada quien sabe lo que vive bajo su propio